Muy buenas tardes, 23 de abril, esta es Coyuntura Política. Mi nombre es Víctor Barahona y como es costumbre siempre me acompaña el mejor presentador de televisión de El Salvador, el licenciado Sergio Méndez. Buenas tardes, Sergio, bienvenido a Coyuntura Política. Víctor, un placer, sumamente honrado me siento de que me tome nuevamente en cuenta para este prestigioso programa, le agradezco. Sergio, han parado los homicidios mediáticamente, pero la Fiscalía General de la República a diario reporta desaparecidos. ¿Cómo se puede descifrar estos hechos? Bueno, hay un poco más de 300 homicidios de enero del cuales se están reportando de este año, y el tema de las desapariciones están a la orden del día. Esto es el mismo elemento que se presentaba con la tregua de Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén y de Tony Saca, que los homicidios ya no se contabilizaban porque ya no aparecían en la calle, pero sí las desapariciones, es decir, las extorsiones nunca bajaban, como no bajan ahora, como no bajaron con Funes, con Saca, con Sánchez Serén, pero las desapariciones aumentan. Entonces los cuerpos ya no los dejan en la calle, pero sí los entierran, pero las extorsiones están a la orden del día. Son elementos distintivos que inequívocamente nos llevan a establecer una premisa. Pero también medios tradicionales grandes, como que los hubieran callado, no sé qué está pasando, porque la población miramos a diario a veces personas que amanecen embolsadas en las carreteras, pero los medios grandes no están hablando de esto. Nos damos cuenta por la Fiscalía General de la República, ¿verdad?, que saca sus informes. Sí, esto es lo mismo que sucede cuando el doctor Miguel Fortín Magaña dirigía Medicina Legal, que la Corte Suprema lo quería callar porque el gobierno de Mauricio Funes no le eran rentables el que él estuviera dando a conocer los detalles. ¿Quiénes son los que reconocían los cadáveres? Pues hombre, Medicina Legal. No era ni aún ni la Fiscalía ni tampoco era la Policía Nacional Civil, era la institución de Medicina Legal. Luego se crearon un formato único para unificar los datos, de los cuales estaba bien, pero estaba mal. ¿Por qué? Porque entonces querían limitar el trabajo de medicina legal. A mí me da pena ajena y risa cuando yo escucho a algunas personas abiertamente o por medio de las redes sociales en el canal y atacar al doctor Miguel Fortín Magaña porque a él lo quitaron. No, señor, él nunca lo quitaron. Él fue el director interino y pasó interinamente por más de 3 años en medicina legal como director, antes como miembro. Él era una persona que ofrendó su tranquilidad y su seguridad de él y de su familia para dar a conocer hechos puntuales que ahora usted mismo repudia en el pasado, pero que antes lo cuestionaban y que ahora lo cuestionan en el presente, pero se les olvida lo del pasado. Increíble. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. He ahí el ejemplo más claro donde la gente simple y sencillamente critica porque es la versión normal del día a día, sin ningún tipo de fundamento. Según el diario digital El Faro, el ex ministro Rogelio Rivas fue despedido porque ya se estaba perfilando como presidenciable, según un informe que había dado el OID. Sí, lo lamentable de esta investigación de este periódico digital que ha puesto sobre la mesa es que no ha salido ninguna institución ni personero de gobierno, no solamente a desmentir, sino también a contraacusar bajo los mecanismos legales existentes. Quiere decir que el silencio otorga. Eso es todo. Eso es. La Asamblea Legislativa confirma que Gobernación transfirió 672.7 millones a distintas carteras de Estado entre el mes de marzo del 2020 a noviembre del 2020, sin autorización de la Asamblea Legislativa. ¿Y eso queda impune, Sergio? Y no solamente eso, sino que ¿quién era el ministro de Gobernación? Mario Durán, el alcalde ahora electo de San Salvador. Pero ustedes lo decidieron así. Y eso... Pero tú como abogado... Y cuando se les señalaba todo eso por parte de los medios de comunicación, se molestaban, atacaban, vociferaban, ultrajaban y hablaban de los mismos de siempre. Buen provecho. Los Estados Unidos de nuevo recomiendan no viajar a El Salvador. Sí, complicadísimo la situación que está viviendo nuestro país, porque obviamente los números no los quieren dar a conocer el gobierno de turno con relación al tema de la pandemia. Solamente es más plata y más plata. Los CETES ya toparon la tarjeta de crédito a corto plazo, pero de largo plazo
Solo en el mes de enero tuvieron más de 1.400 millones de dólares y esta semana fueron 43 millones adicionales. Es decir, dinero sí siguen cobrando, pero no tienen ningún tipo de plan para articular en contra del coronavirus. Es más, no dejan que otras instituciones privadas traigan la vacuna, solo ellos. El colegio médico quiso traer la vacuna de Pfizer y le bloquearon, no lo dejaron, lo dijeron los médicos abiertamente. Pero tú ves en Panamá donde los privados lo pueden traer, tú ves en Costa Rica donde los privados lo pueden traer, tú ves en cualquier otro lado del mundo y solamente aquí. Y cuando se les pregunta, y cuando se les pregunta acerca de que mire, ¿cuánto cuesta la vacuna? No la podemos dar a conocer y le ponen reserva de 7 años. Bueno. Increíble. La Asamblea aprobó una nueva normativa que contempla multas de hasta $152,000 para quienes manejen o publiquen datos personales sin el consentimiento del titular de los mismos. Pero aquí ya publicaron casi todos nuestros datos. Aquí es del dominio público. No hay donde perderse. Ya prácticamente la banca, DICON, todos tienen nuestros datos. Sí, y es más, en la base de datos, como tú te has dado cuenta, donde está la información de nosotros los salvadoreños, hasta es comercializable. Es decir, tú ves que es del dominio público. Entonces siempre parece que las instituciones siempre llegan tarde a la fiesta. Sí, prácticamente siempre más de lo mismo. También un informe de la Asamblea certificarán, dicen, a la Fiscalía General de la República posibles delitos y recomiendan destitución de Alaví. Según aprueba un informe de la Comisión Especial que investigó todo el manejo de la pandemia, Sergio. Yo creo que las recomendaciones de destitución en contra de ciertos ministros, no solamente este señor Alaví, sino que otros ministros se han venido dando. La Asamblea Legislativa lo hizo, lo han hecho tanques de pensamiento, lo han hecho una gran cantidad de personas, pero no se da el paso. Bueno, el caso muy claro, el caso del exministro de Agricultura, que se destituye sin dar cuenta, pero luego resulta que lo nombran como viceministro de Agricultura. Entonces, es decir, para efectos prácticos es lo mismo. Lo quito, no justifico por qué, si es por negligencia, impericia, desconocimiento, por cometimientos de delitos, pero lo dejo en el mismo lugar. Mira, vos vas a seguir manejando el asunto, pero sin aparecer. Tú lo veías en los gobiernos del Frente y de Arena, que era lo que hacía, que si destituían gente y salía de la faz de la tierra, pero en este caso no, en este caso los reubican como premio. Complicado. ¿Qué podríamos esperar? La empresa mexicana ya dijo que va a demandar a Agricultura, sí, al ministro por $9 millones. ¿Quién crees que lo va a pagar? Nosotros. Todos ustedes. Más impuestos. Entonces, cuando usted viene y me dice que mire que los mismos de siempre y todo, pero abraza a los siempre los mismos de siempre y los termina abrazando. Bueno, y hablando de pagar, hay más deuda, letes, Sergio. ¿Nos podías decir algo de eso? Más endeudado el país. Sí, lo que pasa es que la colocación de deuda ya ha llegado a términos insospechados, donde ya no quieren comprar estos bonos porque están en la categorización de bonos basura. Y yo no creo que a usted le lleguen a dejar la bolsita de basura y la compre a la puerta de su casa. Al contrario, usted la tira. Entonces explíqueme quién va a comprar. Es complicado la situación del país y simple y sencillamente solamente los fanáticos, aquellos que no tienen ni la mínima instrucción notoria, no pueden entender lo que está sucediendo. ¿Qué podría pasar a partir del 1 de mayo? Cualquier cosa. Al pueblo salvadoreño? Cualquier cosa. Todo puede suceder. Cualquier cosa puede suceder. ¿Pero tienes alguna idea? Una idea de lo que puede pasar, cualquier cosa, de todo lo que el presidente anteriormente quería y que la Asamblea Legislativa había sido un valladar para pedirle explicaciones, por medio de la Corte de Cuentas de la República, por medio de la Asamblea Legislativa, por medio de instituciones de gobierno. ¿Qué cosa puede pasar si la única comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública es atacada constantemente? La única que ha quedado y que denuncia. ¿Qué puede pasar, Víctor? Cualquier cosa. Hay una pregunta que se hace mucho en redes sociales, que algunos periodistas han dejado de presionar, de decir la verdad. ¿Sentirán algún miedo? Yo no creo que es un tema de miedo. Primero, la actitud de buena para nada de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, hasta este día, a una semana de terminar el mandato, todavía no ha aprobado la Ley de Protección al Periodismo. Víctor, cuando ha tenido 3 años, esta Asamblea, la Ley de Agua, no la aprobaron. ¿Qué pasa si la aprueban mañana? ¿Qué pasa si la aprueban mañana?
y el presidente de la República dice, la veto, ¿quién va a superar? Ya no hay tiempo, Víctor. Ya no hay tiempo para superar nada. Lo bueno para nada, diputados. Quisiera, de veras, tengo en la punta de la lengua una palabra más peyorativa y lacerante. Por respeto a la teleaudiencia, a tu teleaudiencia, por respeto a El Salvador, a mi familia y a mí, y porque soy un hijo de Cristo, no la digo, pero créame que tengo toda la energía para dejársela ir y decirle a los diputados, bueno, para nada. O sea, es impresentable, Víctor, una asamblea legislativa altamente cuestionada. Y después se molestan porque les dicen dipurratas. Es impresentable desde todo punto de vista que a estas alturas del caso, cuando ya falta una semana, no hayan hecho absolutamente nada. Y ver los argumentos por los cuales el presidente está vetando la ley, por ejemplo, especial contra la trata, comercio y tráfico ilegal de personas, ver los argumentos como abogado, wow, tú decís, increíble. O sea, qué trozo de argumentos. Solamente hizo falta que pusieran ahí una situación de que la ciguanaba y el cipitillo y por eso es inconstitucional. O sea, cosas como eso. Y los diputados, bueno, para nada. Los diputados no han hecho nada. Solo cobrar. Increíble. Y por eso el CESTA, Sergio, pide a la nueva legislatura aprobar la ley del agua sin objeciones. ¿Podría pasar que esta nueva asamblea lo apruebe? La asamblea lo puede aprobar, eso no va a pasar, Víctor, o sea, eso no va a pasar. ¿Qué es lo único que nosotros hemos visto que sí va a pasar? ¿Qué es lo único que hemos visto? Que la asamblea legislativa, antes de salir, llama a la Corte de Cuentas para que le haga una auditoría. ¿Para qué? Para que los limpie. ¿Nunca te has fijado tú que los diputados siempre para aumentarse el sueldo, si se ponían rápido de acuerdo? Todos. 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 Para cobrar los bonos. Todos. Para adelantar el bono. Todos. Todo para el seguro médico hospitalario. Todos estaban de acuerdo, se abrazaban, se felicitaban unas a otras, le mandaban recados a la familia. Saludame a tu familia. Decirle que estoy muy contento, que también lo felicito porque vos te he felicitado. Y no había madrugones para eso. Sí. No, así de sencillo. Sí. ¿Así? Esos son los buenos para nada diputados que nosotros tenemos. Pero bueno, gracias a Dios ya van para afuera. Ahora, ¿qué es lo que esperamos de la nueva Asamblea Legislativa? Porque eso sería la otra pregunta. ¿Qué es lo que esperamos? Que no sean buenos para nada, que no vayan a ser dipurratas o golondrirratas. Quieren bajarse el sueldo, evitar muchos viajes. No solamente esa situación, sino que en determinado momento de lo que nosotros esperamos por parte de ellos es que se van a bajar el sueldo, no van a cobrar bonos, van a reducir el número de integrantes de la junta directiva, van a reducir el número de integrantes de los asesores, van a reducir el número de integrantes de los empleados contratados, va a transparentar las finanzas públicas, todas las acciones de la UASI, como la contratación de los seguros, sí, y no le van a poner reserva como el Ejecutivo, 7 años a toda la información. Eso es lo que esperamos. Y si no, van a volver a ser dipurratas también. Y van a dejar los familiones trabajando. Por eso, el tema no es que vayan a empezar a sacar a los familiones, a poner los nombres para contratar a los familiares nuevamente, como hizo el mismo Ejecutivo, que le han sacado a todos los empleados quienes son fulanito y menganito. Eso es lo que se espera. Sergio, se acaba de celebrar, bueno, estamos en el mes que se celebra el Día Internacional de la Tierra. Tenemos graves problemas climáticos, nadie está haciendo nada en el país, a diario gran deforestación, la gran industria contaminando el medio ambiente. ¿Qué se puede hacer para esto? Tú que has sido fiscal, sabes mucho de estos temas. Sí, lo que pasa es que es bien complicado cuando el presidente de la República de El Salvador no ratificó el Tratado de Escazú. El único país que no lo ratificó. Entonces, ¿cómo querés combatir tú el tema o crear o articular todo el andamiaje para el tema de medio ambiente cuando el único presidente en todo el mundo dijo que no ratificaba eso? Contame. Y tú tenés, por ejemplo, a gobiernos como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, donde han articulado incluso ya hasta fecha que en el 2050 ya no deben de haber carros de gasolina, sino que todo eléctrico, porque son energías renovables. Pero El Salvador es el único país en todo el mundo
que no lo ratifica. Vamos a ir con los el carros viejos, que el contaminación. Tratado de Escazú, en parte, o sea, es parte de todo, del parte de la construcción, de buscar un equilibrio, de la construcción de la vivienda, de que las viviendas ahora sean verticales y ya no colonias, precisamente para poder asignar a más personas sin necesidad ¿cómo se llama? Del daño al medio ambiente, deforestación. Y somos el único en el país, en el mundo, que no lo hizo. Pero ¿por qué no lo habrá hecho? No tengo ni idea. ¿Qué no negocios? sé ¿Qué pasará? no sé qué clase de intereses hay. Sergio, la semana pasada tuve un reclamo de algunas personas que nos escriben, ¿verdad?, en nuestras redes, que no hubo mensaje cristiano. Y por eso te dejo el espacio para que siempre nos lleves esa reflexión, ese mensaje cristiano que toda la gente necesita. Y más también de iluminación, no solo recapacitar, que le llegue al corazón, que Jesucristo vive y es un Dios de oportunidades, pero también para que a la gente le ilumine, Sergio, para que no lo sigan subiendo a la voladora. Yo creo que ya es demasiado tarde. Yo creo que ya lo subieron a la voladora con palomitas de maíz. Y ahora lo único que usted tiene que hacer nada más es disfrutar el show, pero luego no se queje. Este próximo domingo me toca, en la iglesia me toca predicar. Y hablando acerca de este tema, le pedía yo a Dios que me instruyera de lo que yo tenía que hablar. Y era precisamente del pueblo de Israel. Fíjate que la Biblia no recoge históricamente el antecedente de cómo el pueblo de Israel terminó siendo esclavo del pueblo de Egipto. No lo recoge. Cómo al final terminaron en esto. Esto dio paso luego a 40 años en el desierto. De Egipto a Canaán eran 40 días, pero Dios había decidido que se iba a acabar al pueblo de Israel, después de ver lo que se había volteado y que tenía que limpiar esa generación y que la próxima generación iba a entrar a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Listo. Caleb y Josué fueron las únicas dos personas que se ingresaron y de hecho a él le cambió después el nombre y le dijo: te llamarás Israel. Y así fue como se llamó la tierra prometida de Israel. Luego viene más tarde el tema de Israel-Palestina y más adelante viene lo que conocimos en la Segunda Guerra Mundial como la tribulación que Adolfo Hitler, con el tema del régimen de los nazis, de la esvástica, de la simbología de los nazis, la esvástica, siguió precisamente bajo el holocausto judío. Listo. Una vez dicho eso, porque son acontecimientos que el Señor tiró como una maldición contra el pueblo cuando le dijo a Israel: yo que te quise tener como la gallina tiene sus polluelos y tú no quisiste, por eso te digo que no quedará piedra sobre piedra. El muro de los lamentos es el resultado de la destrucción del templo. Se está esperando ahora la construcción del tercer templo, que ahorita ya hay un Mesías nuevamente que ha sido proclamado. Perdón que te interrumpo, es que hablas de ese tercer templo, eso es de ponerle mucho ojo, porque nos quiere decir que lo que nos habla las Escrituras, Sergio, que el fin está cerca. Sí. Así, sí. Sí, y ya lo empezaron a construir. Porque la Escritura habla acerca de ciertos elementos que inequívocamente, cuando le preguntan a Jesús cuándo serán los últimos tiempos, Él dice: solo el Padre sabe, pero de cierto os digo que Israel será el reloj del tiempo y no pasará de esta generación cuando la venida del Señor estará cerca. Esta generación lleva 75 años luego de que Israel fue reconocida como nación luego de la Segunda Guerra Mundial. Como nación quiere decir que la construcción del templo, del tercer templo, que es el Muro de los Lamentos, debe darse y no se da porque el lugar donde debe construir es un dominio de las tres principales religiones politeístas que existen y que no se ponen de acuerdo, pero ya están los planos y la semana pasada se inició ya para la construcción. Debe darse otra que es la abominación desoladora. ¿Qué significa eso? No hay tiempo para explicarlo, vaya a leerlo un poquito. Tal vez Dios le puede hablar con la Escritura y el cerebro se lo puede desconfigurar un poquito, ya que obviamente usted no termina de entender de cuáles son los planes que el Señor tiene para todos nosotros. Israel pateó el cable. Israel, nosotros como remanente, como pueblo, no estábamos llamados para la salvación. Nosotros los gentiles.
Nosotros ganamos la salvación porque Israel a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si Israel lo hubieran recibido, nosotros no hubiéramos recibido la vida eterna. Nosotros ganamos por default. Es así las cosas. La construcción del tercer templo es importantísimo precisamente para dar paso a los hechos futuros, los hechos escatológicos para la venida del Señor. Una vez hemos explicado esa situación, ya fue proclamado como Mesías, una persona que no parece, búsquela, pero cuando empieza a hablar fluyen las palabras y enamora, como muchos líderes ficticios. Cualquier parecido es coincidencia que se puedan dar alrededor del mundo. Ok, eso es por un lado. Vuelvo entonces, cuando llegan a la tierra prometida, en el camino por 40 años, Dios les dio alimento al pueblo. Bajaba el maná, pero les decían, tomen y coman lo único que necesitan, porque para mañana será otro día. No piensen en el mañana, lo mismo que dice ahorita. Yo te voy a cuidar en el hueco de tu mano, como yo lo he venido haciendo. El día de mañana yo lo voy a hacer. Las aves no piensan en qué van a comer el día de mañana, porque simple y sencillamente llega. De la misma manera le dice, confía en mí. Caía el pan y ellos se lo comían. Cuando lo intentaban guardar, el pan se engusanaba y se descomponía. Y les decía, no recojan nada, solo coman. ¿Por qué? Porque solo así van a depender de mí. Y ellos no quisieron depender de Dios. Lo que hicieron simple y sencillamente es, para que usted tenga una idea, Dios sacó a Israel, Víctor, de Egipto, ¿cierto? Lo llevó por el desierto. Israel no terminaba de entender y añoraba nuevamente ser esclavo. Israel pasó 400 años llamándole a Yahvé para que los liberara. Y cuando los liberara, añoraron volver a ser esclavos. Le decían a Moisés a cada rato, ¿qué nos has traído a morir aquí? ¿Que no habían suficientes tumbas en Egipto? Eso se lo dijo enfrente del Mar Rojo. Posteriormente se lo dijo en el desierto. Posteriormente después en las faldas del monte Sinaí. Posteriormente antes de entrar a la tierra prometida. A cada rato Israel le decía, allá por lo menos teníamos ollas de carne. Y acá Jehová solamente nos da pan en el desierto. Volvían a añorar ser esclavos, lo que pasaron muchas veces diciéndole, Señor, libéranos. Y cuando los liberó, queremos volver a ser esclavos porque los egipcios nos maltrataban. Ojo, cualquier parecido es coincidencia. ¿Qué es lo que ha pasado en este país, Víctor? ¿Qué es lo que ha pasado? Que usted siguió criticando a los mismos de siempre, pero luego añora a los mismos de siempre. Quieren nuevamente, y no importa que los nuevos de los mismos de siempre le estén dando riata como le dieron los otros, no le quieren dar información como le dieron los otros, pero usted añora volver a ser esclavo. Lo que sucedió con el pueblo de Israel es que endureció luego, que lo hizo en 2 oportunidades, el corazón del faraón. Eso no lo hizo el diablo, eso lo hizo Dios. Eso está claramente en Éxodo, vaya a leerlo. Y dice, y endurecí nuevamente el corazón para que lo volviera a seguir. Y luego destruyó y les dijo, contemplen lo que Jehová lo va a hacer. Esos egipcios que ustedes miran ahora, véanlos bien, porque nunca más los van a volver a ver. Y los destruyó. Y luego después de eso, Moisés sube a las faldas del monte Sinaí, le da los 10 mandamientos y cuando bajó ya estaban adorando a otro becerro. Se habían revelado otra vez. Ya se habían revelado, ¿para qué? No porque habían sustituido a Yahvé, sino para que el becerro le diera una ayudadita a Yahvé cuando Yahvé no necesita. Eso es lo que habían hecho y él de molesto los quebró. En el monte Nebo, cuando fue la última vez que visualizó y le dijo, te voy a permitir que veas la tierra prometida, pero no vas a entrar, Moisés. Y ya les voy a explicar por qué. El tema es que Jesús, Dios, había sacado a Israel de Egipto, pero nunca sacó a Egipto de Israel. Oiga, Dios había sacado a Israel de Egipto, de la esclavitud, pero nunca sacó a Egipto del corazón de los israelitas. Ellos añoraban nuevamente que los volvieran a someter, que fueran esclavos,
que los tuvieran en el yugo opresor, que los tuvieran con la bota puesta en el cuello, añoraban nuevamente. Perdón, ¿a usted también les está pasando lo mismo? ¿Que nunca está feliz como Dios lo tiene? No se preocupe, ya va a entender usted lo que yo le estoy diciendo. Dentro de un par de días, aguánteme un ratito y espero que la saboree, porque usted decidió todo esto. Listo, volvamos entonces a la situación esta. ¿Qué es lo que sucedió en aquel entonces, Víctor? Mandan, Jehová de los ejércitos le dice a Moisés, entren a la tierra prometida. Le dio una orden, no era negociable, ni tampoco admitía ningún juicio de desvalor, ni tampoco ningún tipo de informe o análisis de procedencia o de factibilidad. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Mandó a un representante de las 12 tribus y entraron. Cuando regresaron, unos dijeron, allá adentro vimos gigantes, nos van a aplastar. Hasta traían unos gajos de uva gigantes, las cuales no existían, Víctor. Y le dijo Yahvé y Josué, entremos. Y fueron los únicos que se salvaron. Los mataron a todos. Y cuando dijo Jehová de los ejércitos, dijo esto, lo voy a destruir. Oiga, él ya había dado una resolución. Y Moisés le dijo, no lo hagas. ¿Qué van a decir nuestros enemigos de nosotros si el Dios que los creó los destruye? Está bien, no los voy a destruir, pero no van a entrar a la tierra prometida. Moisés les explicó al pueblo de Israel que él no iba a entrar. Y le dijo, por un error que yo cometí, que muchos teólogos dicen que no está explícitamente, pero hay otros teólogos que dicen que sí, y yo estoy de acuerdo que está explícitamente. Y está explícitamente en una situación que es bien sencilla, Víctor. Muchas personas creen que Moisés no entró a la tierra prometida porque pecó en el desierto cuando le pegó 2 veces con la vara o el cayado a la piedra para que saliera agua. No, eso no fue el error que cometió Moisés. El error que cometió Moisés tampoco fue haber quebrado los 10 mandamientos, haberse molestado y que Dios le dijo, hoy vos los vas a hacer, los 10 mandamientos, yo ya te los había dado y los esculpí con el dedo de mi mano, los 10 mandamientos, vos los quebraste, hoy vos los vas a hacer. Tampoco fue eso, señores. La única razón por la cual no entró Moisés es porque dudó de Dios. Es muy diferente a lo que hizo Gedeón. Moisés dudó y le dijo, no, vamos a mandar a 12 representantes de las 12 tribus para que ingresen, cuando Dios le había dicho, entra victorioso a la tierra. Y él tuvo miedo en su corazón y dudó. Y le dijo, no vas a entrar. Más adelante la Biblia narra cuando Moisés le volvió a decir, como el hijo le dice al padre, papá, yo ya sé que me castigaste, pero mira, papá, lo que te quiero pedir a vos es que me ayudes, yo ya te pedí un perrito, yo ya te pedí un carro, y Dios le volvió a decir, ya te dije que no vas a entrar y punto. El cuerpo, luego del monte Nebo, le permitió ver la tierra prometida y lo enterró. Vino una pelea porque el príncipe de Persia se quiso robar el cuerpo de Moisés y el arcángel Gabriel se lo arrebató. ¿Para qué se lo quería robar? Para entregárselo al pueblo, que lo adoraran, como varios líderes alrededor del mundo, como cuando se murió Hugo Chávez y que lo anduvieron como que era niño de Atoche para todos lados y así ganar las elecciones nuevamente. Cualquier parecido en el país es coincidencia. Sí. Entonces se lo arrebató, o el cuerpo de Evita Duarte de Perón, que también lo anduvieron desfilando para arriba y para abajo. De eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque lo que fue en el tiempo de Dios se sigue dando hasta el día de ahora, señores. Por eso es que la palabra de Dios es intrínsecamente válida, inmutable y no cambia. ¿Por qué? Porque se aplica también a nuestros tiempos. Luego que lo que enterró, dijo que se iba a acabar a esa generación y se lo acabó. ¿Cuál fue la verdadera razón? La verdadera razón de todo, Víctor, es porque él dudó. ¿Cuál fue la diferencia de Gedeón? Gedeón le pidió confirmación.
y le dijo, para matar a los marianitas, quiero que me des confirmación con el bollo de lo que va a suceder, y le confirmó. Fue muy diferente a lo de Moisés. Moisés dudó. Por eso es que yo no dudo de las bendiciones del Dios de pacto, que abre caminos donde no los hay, que cumple sus promesas y que es luz en tiniebla en mi vida y en la de mi familia. Mi nombre es Sergio Méndez. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio, una vez más por esa reflexión cristiana. Te espero el próximo viernes a la misma hora, coyuntura política, pero de lunes a viernes 6:30, 8 de la mañana, al punto con Sergio Méndez. Te espero el próximo viernes, si Dios lo permite.